Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar, asistimos hoy a la clausura, a la última conferencia de este ciclo, que empezamos allá por finales de septiembre, y un segundo ciclo sobre la organización. Este ciclo que dedicamos especialmente a proyectos de investigación novedosos, ¿no? Lo último que se estaba haciendo en el mundo romano. Pues hemos pasado por minas y calzadas, hemos pasado por elementos de construcción, hemos pasado por el mundo funerario a través de mausoleos y necrópolis segórica. Bueno, hemos pasado por un recorrido creo que muy interesante, creo que muy intenso, y además de la mano de los primeros especialistas, ¿no? De la gente que está trabajando en el campo, y creo que es una de las apuestas que hacemos desde el museo, pues llevar esta investigación de alto nivel, pues que se divulgue a todo el mundo. No podíamos tener mejor broche que cerrar este ciclo de conferencia, primero aquí en este salón de actos de la Universidad Nacional Menéndez Pelayo, que, bueno, gracias a ella, y tengo que agradecérselo a Joaquín especialmente y a todo el equipo que hay aquí, bueno, podemos hacerlos, ¿no? Ellos nos aportan ese soporte científico y académico que nos hace falta, y entonces, bueno, pues gracias a la Universidad Nacional de Pelayo y a la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos soportan y nos apoyan en estos ciclos, podemos llevarlos a cabo. Como les decía, bueno, pues hoy finalizamos con una nueva investigación. Finalizamos este ciclo con un trampolín para el siguiente ciclo, que ya les anuncio que ya lo tenemos aprobado, que ya lo ponemos en marcha a la vuelta de Navidades, y la mejor manera, pues, acabar con una conferencia que nos sirva un poco de enlace, ¿no? Y esta conferencia de hoy pues nos habla desde un asentamiento rural y un asentamiento pues de finales de la urbanización, este mundo tan antiguo, que son los comienzos de la Alta Edad Media, y que suponen un cambio radical en la estructura territorial, que hoy nos lo explicará Michel. Hoy vamos a hablar sobre la territorialidad en los espacios rurales, el caso de Cinizuelos, un pequeño asentamiento de tipo rural, es un asentamiento campesino, con una economía basada fundamentalmente en la agricultura de secano y ganadería de cápidos, y que tiene un abandono a principios del siglo VIII, y cambios en el trazado, seguramente por cambios en el trazado viario, y seguramente por cambios en el territorio. Bueno, tenemos hoy la suerte de contar aquí Santiago Domínguez, que estaba anunciado, no ha podido asistir, pero bueno, tenemos hoy también, tenemos la suerte de contar con Michel Muñoz, un gran especialista. Todos le conocéis, es arqueólogo profesional formado en Salamanca y en Siena, que comenzó su carrera profesional dentro del laboratorio de arqueología medieval de la ciudad de Salamanca. Está dedicado a arqueología medieval, posmedieval, arqueología de arquitectura, extracción arquitectónica, y ha intervenido en la muralla de Salamanca, la playa de Fonseca y Cuenca, por destacar los estudios de edificio de Gamurí, de la catedral, del Pacífico Palo. Yo creo que no podría decirlos todos, y seguramente me equivocaría, así que, las fortificaciones de Alarcón, luego en la Villa de Moya, proyectos de investigación de Muñoz, la coca subterránea, del Pino, innumerables, ¿no? También he impartido clases en el máster de gestión del patrimonio en Zamora y Salamanca, y en la Universidad de Castilla-La Mancha, que también ha impartido multitud de conferencias. La verdad es que yo me siento pequeño aquí, es un placer contar con él aquí, y os dejo en sus manos, son mejores que mis palabras. Muchas gracias. Bueno, el pequeño, ¿se me oye? Sí. El pequeño soy yo, todo hay que decirlo, frente a ti. También voy a hablarles ahora de un pequeño yacimiento, pequeño entre comillas, ya lo van a ver, que no es tan pequeño como pensamos. Y bueno, cuando hablamos de todos estos espacios rurales durante la
La pasada década se han estudiado muchos yacimientos de estos tardoantiguos como si fuera una especie o un nicho ecológico cerrado. Y claro, yo últimamente lo que veo, y sobre todo también viendo en la, ¿cómo se llama? Voy a intentar exponerles, viendo todo lo que todos los años que llevamos investigando los ciribiolos, que en realidad tiene que ver mucho con el contexto, con, digamos, con el estado, con la cultura en la que está inmersa, que es digamos, el estado visigodo del Reino de Toledo, dentro del Reino de Toledo. De alguna manera está relacionado con las pulsiones que sufre ese propio terreno, así como su evolución. Son muchos ya los años que llevamos investigando allí y bueno, hemos podido ver ya incluso fases evolutivas. No es como un momento, el primer carbono 14, que nos sale sobre el 711, sobre la invasión islámica, sino otras mismas pruebas ya por lo menos nos ha remitido al siglo VI. Quería decirles también que no solamente es un yacimiento, digamos, tardoantiguo, visigodo, llámenlo como quieran, sino también su origen parece ser que es prehistórico. Prehistórico quería antecederlo antes de nada, porque también hay una fase calcolítica neolítica que no está nada definida, pero lo sabemos un poco en el material y la lítica que ha salido naturalmente toda fuera de contexto. Pero antes de empezar, yo tengo que hacer un homenaje pues al propio pueblo de Chumillas, claro, porque sin la ilusión de todos los habitantes de Chumillas, de sus dos alcaldes a los que hemos conocido y todo, que pues no los estoy viendo aquí, y tenían intención de venir, pues no hubiéramos podido hacer todo esto. Han sido 7 campañas desde 2016, naturalmente el año de la pandemia, algunos que no, se retomó todo esto en el 2023, después de la pandemia, o sea, todavía tardó un poco, todavía costó esto, y todo ha sido pues por todo el tesón y empeño que tiene el propio Ayuntamiento de Chumillas en excavar este enclave, en conocer su pasado, en aprovecharlo. Hacen un día al año que se les enseña esto, se hacen romerías aquí, son muy típicas y la verdad es que bueno, es un yacimiento al aire libre, no hay vallado, no hay protección, no hay esto, y no hemos tenido, incluso hay señalética y no hemos tenido ningún caso de vandalismo, lo que dice mucho de ellos. Son campañas pequeñas las que hemos podido desarrollar, no más de 5 personas que hemos estado allí. Son contratos que se hace a 2 personas, 3 del pueblo, pero el dinero que siempre han puesto y todo, naturalmente también con subvención de Diputación, alguna de la Junta de Castilla-La Mancha, pues también ha permitido contratar técnicos para esto, aparte de los directores. Bueno, aquí les tomo las 7 campañas, 2016, 2017, 2018, 2019, ahí se interrumpe, 2023, 2024 y 2025, que se han hecho normalmente campañas de 2 meses, a veces 3, también dependiendo del dinero del que dispongamos, pero bueno. Y al tiempo pues se ha hecho ya una pequeña museografía que yo estoy viendo, como toda esta señalidad, como esto. Hay allí, ven, hay un código QR que lo pueden consultar y eso lleva voy a decir una página web, pero en realidad es un blog de información y tratamos de actualizarla todos los años con las campañas que se suceden ahí. Y en estos pues carteles y todo, pues repito, yo ya me he cansado de que pones un cartel en no sé qué yacimiento al año, oye, que llegó no sé quién con una vaca, con una track, o se fueron allí de botellón y lo han estropiciado. Pues aquí no hemos tenido, afortunadamente, ningún caso de estos. Yo como quiero hablarles del contexto y sobre todo del final del Imperio Romano, esto muy rápidamente porque estos datos ustedes ya lo conocen, tiene todo su origen sobre todo en lo que es la Hispania, la provincia de Hispania romana, que en el invierno del 405 pues cruzan el Rin, era un invierno muy duro que se heló completamente el Rin, y aprovechando pues la debilidad de la frontera, alanos vándalos y otros bárbaros cruzan el Rin y llegan aquí hasta las fronteras de España. También vinieron naturalmente haciendo lo opuesto el pueblo de los suevos. Los alanos acabarán desapareciendo, se fusionarían con algunos de estos pueblos y los vándalos, como ustedes saben, pasaron a la África romana y hicieron pues el reino vándalo de Cartago. La sometieron al saqueo y bueno, los visigodos aparecen en el Imperio Romano, ustedes lo saben, en el 410, Alarico
Alarico saque a Roma. También está la famosa batalla de Adrianópolis de 376, que entraron, vinieron como refugiados. Directamente los romanos los explotaron, los extorsionaron, les sometieron a chantaje, se rebelaron, fue la famosa batalla, anduvieron por ahí, no los pudieron someter, los tuvieron que asimilar dentro del Imperio Romano, intentaron que sirvieran en el ejército, sobre todo Teodorico el Grande, y bueno, esto pues no se consiguió una integración. En el 410, repito, Alarico saca a Roma. En el 414 Ataulfo funda en la Galia, en el famoso reino de Tolosa, un feudos que era pues un reino asociado. Y en el 418 es cuando por primera vez entran en España a limpiarla de bárbaros, es decir, que estos bárbaros que habían entrado en el 410 pues rompieron aquí a poner un poco de orden como delegados, como encomendados de los romanos. Luego, pues bueno, no hubo asentamientos ya estamos hablando ya del siglo VI. Sí hubo algunas guarniciones en Cataluña, naturalmente, en el paso del Pirineo, y tras la batalla de Gaulle, no sé cómo se pronuncia en francés, yo no sé francés, 507 ya los visigodos son expulsados por Clodoveo, el rey Franco, de Tolosa, su capital, y ya se asientan aquí en Toledo en el 555 y 567. Al principio los visigodos, pues su autoridad está muy discutida, ¿no? Porque tienen que someter, bueno, existía ya el reino de los suevos, luego los cántabros y vascones habían alcanzado una especie de autonomía, de autoafirmación con la caída del Imperio Romano, y también constituían ahí, digamos, entes autónomos. Y encima, pues luego los bizantinos pues pusieron la famosa provincia de Hispania, que se queda ahí. Eso, pues la verdad es que se puso un gran esfuerzo para el reino de Toledo. El principal impulso, ya lo saben ustedes, es el gran Leovigildo Rex, que someterá en el 585 al reino de Suelos, someterá la Savaria y bueno, restringirá un poco lo que es romperá el contrarreno, lo que son las grandes ambiciones de los bizantinos. Con lo que voy, a mí me gusta mucho esta ilustración, no recuerdo el historial francés, pero que es que te muestra a las claras cómo estos reinos bárbaros se están construyendo sobre las cenizas del Imperio Romano, ¿no? Ahí parece ser que es una ciudad, pero puede ser perfectamente una antigua villa, que el estanque en vez de estar en los jardines se convierten en huertos. El estanque, que al final formaba parte de unos jardines o quizás alguna natatio al aire libre, pues acaba siendo un abrevadero para ganado, a la vez que se hacen construcciones, desde luego, materiales mucho más pobres, como ven ahí, esa casa que supuestamente es de Adón. ¿Cómo hemos conocido el mundo de los campesinos visigodos? Porque claro, yo ahí les llamaba la atención que bueno, que me parece una villa, pero sobre todo quería decírselo adrede, porque las villas romanas habían desaparecido completamente. Desaparecen seguramente, se arruinan muchas de ellas, aunque son reocupadas, muchas se convierten en necrópolis, en capillas, otras villas pues son aprovechadas. Incluso creo que ahí en Complutum hubo en una de ellas una guarnición, incluso una guarnición visigoda, porque se han encontrado armas y todo. Entonces el campo, claro, se rompe completamente, el territorio, digamos, se desarticula. Y esto pues abre el camino, sobre todo ya no más en el siglo V, porque fue un siglo muy conflictivo, como han visto, con muchas autoridades, muchos estados, entre comillas, centros políticos dentro de Hispania, que luchan entre ellos y bueno, que son sometidos por los visigodos. Pero ya cuando el siglo VI se impone ahí un poco, se va imponiendo poco a poco el Estado, pues bueno, no me gusta la palabra renacimiento, pero sí que digamos que los campesinos de las difíciles condiciones del siglo V poco a poco van ocupando el antiguo territorio romano, que estaba articulado y por supuesto ahora libre. Todo esto lo hemos ido descubriendo con las grandes obras de infraestructuras que se hicieron antes de la crisis del 2008. Ahí les pongo Osfet, por ejemplo, que claro, como había que excavar por el AVE, por las autovías y por todo, y por las grandes infraestructuras, por las grandes también conducciones de gas, por ejemplo, la tubería de la Mancha,
pues se fueron descubriendo muchos poblados cuyo conocimiento, pues a través de autores como Marcelo Vigil, han ido poco a poco sistematizándose. Bosquet se lo traigo porque es un caso muy, aunque son, vamos a ver, no sé si ven ahí una serie de puntitos negros. A ver si funciona el puntero, sí. Esos puntitos negros que ven ahí, esos son como silos, principalmente, o fondos de cabaña que luego eran techados. Luego estaba la gran, ya digamos, la construcción de más entidades como eran estas. Muchos eran pues poco menos que changuitos, que cabañas. Sin embargo, ya aquí encontramos, digamos, un urbanismo entre comillas, que no es más que una simple aglomeración de, digamos, de manzanas familiares, unidades familiares, tanto de producción como es, a veces organizados en un patio o simplemente a veces una cabaña. Esto es muy parecido a lo que nos va a salir en los Quiribuelos. Se debatió durante la década, sobre todo del 2000 al 2010, qué pasaba aquí, porque sí, nos salían muchas cabañas, muchos poblados, pero no salían las iglesias. Entonces se llegó a hablar que esto era un espacio barbarizado y poco, digamos, nada cristianizado, muy poco cristianizado. Esto entraba en una flagrante contradicción con todo lo que son los concilios, con todo lo que tenemos de la legislación, digamos, eclesiástica. Efectivamente vemos que ahí también se preocupan demasiado por pequeñas aldeas y todo, aunque esto. Y esto empezó a cambiar cuando el poblado de La Poza, en Pantanos, en Valencia, pues ya les apareció junto al poblado ya lo que sería una iglesia que, bueno, la palabra todavía no se utiliza mucho, porque sí se llama, que pues sí podemos interpretar como una parroquia local. Les hablo esto de la eclesiastización o de la cristianización, porque ahora lo vamos a ver con la necrópolis que ha aparecido también en los Quiribuelos. Ya les adelanto que de momento no se ha salido ninguna iglesia, pero puede tener futuro si que salga. Bueno, vamos a ver, esto casi se lo traigo como un chiste, ¿no? Es una reconstrucción virtual de inteligencia artificial. Jugando un poco le dije, oye, mira, pongo unas cabañas con adobe y con mampostería, no me puse ninguna con mampostería, todas con adobe, pero bueno, desde luego ese granero que hay arriba tipo eso nunca existiría en época visigoda, pero bueno, es una cosita que queda curiosa. Es un poco el urbanismo que tienen todos estos poblados que ven aquí. Y el poblado de los Quiribuelos, bueno, en Chumillas, hemos pasado ya en 2019, para ver la envergadura que tenía, pues un georradar ahí en el aparato, vas con un carrito, te van dando unas ondulaciones y luego las tienes que interpretar. Es complicado interpretar, por lo menos la experiencia que yo tengo, yo tampoco tengo demasiada experiencia con el georradar. Es complicado de interpretar bastante en yacimientos al aire libre, porque también las ondulaciones puedes confundirlas con fenómenos naturales. Pero donde está dando unos resultados fantásticos el georradar es en conjuntos urbanos, o sea, en ciudades. ¿Por qué? Porque ahí hay tanto cable, tanto tubo, tanto esto, que lo distingues perfectamente. Porque siempre se ponen en línea recta, siempre van pues en todas las horas te ponen un poco de arenilla y todas esas cosas sí que las detecta muy bien el georradar, pero en el campo es complicado. De hecho, pues bueno, pues ahí encontramos el itinerario 4 que les pongo en estructura, un punto 8 es estructura, un itinerario 1. La verdad es que fue, naturalmente nos lo ofrecieron gratuitamente, sin contratarlo ni nada, y la verdad demasiado no se puede seguir más, el hombre que empleara un día entero para pasar todo esto por aquí. También tuvimos el problema de que solo estaba sin matorral, o sea, no se había cortado la vegetación, nada más en la zona donde ven aquí es lo que fue la primera manzana excavada, que ven aquí en el año 2019. Era lo único que había cortado y evidentemente no se podía meter por otros sitios, pero ya en el 2024 se peló completamente, se desbrozó completamente lo que es el yacimiento, y pude yo volar el dron y bueno, pues una auscultación aérea que resultó, como van a ver a continuación, bastante favorable.
ahí han removido estructuras porque aparecen a 40-50 centímetros y hasta que no excavemos ahí en los cultivos seguramente encontraremos ahí mucha huella de arado y mucha huella que ha movido todo. Pero, bueno, esto te permite ya en los planos generar planos con curvas de nivel. Les adelantaba antes de que los cirilluelos tienen una fase calcolítica, tienen una fase tarda antigua, y también en el siglo XVII hubo un alfar ahí. Hubo un alfar que está en esta parte de aquí abajo. Un alfar de cerámica común que abastecía un poco a la zona. Desde luego ahí no hemos excavado. Y ahí es donde esa explotación, en este, digamos, modelo de elevaciones, es cuando empiezan a salir estructuras de las cuales la única excavada era esta que ven aquí. Y ahí vimos pues que no se trataba de alguna manzana compleja como por ejemplo en Bosquet y el resto pues silos, cabañas excavadas en la tierra o algunas cabañas alargadas, ¿no? Ahí hay estructuras complejas, como pueden ver ahí, de patio, y está en torno a un patio que, bueno, no les voy a decir yo que esto es una vitulla o un palacio o una casa importante, puede ser perfectamente una unidad de producción, vamos a llamarla, las voy a llamar yo así, unidades de producción que son en realidad unos talleres, algún tipo de industria, agropecuario, simplemente una granja organizada en torno a lo que es un patio. Donde pone el edificio 1 es lo primero que se excavó, esa unidad familiar, esa manzana. Edificio 2 apareció en una cabaña, que es la que vamos a ver a continuación, y luego la necrópolis. Sí les digo que todo esto, el edificio 1 fue excavado entre el año 2016 y 2019, y luego el resto de necrópolis y el edificio 2 han sido excavados entre el año 2023 y 2025. De hecho, no hemos terminado de excavarlo todavía. Continuar y está previsto hacer otra campaña, por supuesto, hacer muchas más campañas en los años sucesivos. Bueno, excavando los cirilluelos, este es el edificio 2. Yo les digo cómo está. Bueno, esto que me perdone la gente de campo por lo que voy a decir, un pequeño chiste o lo que sea, pero cuando llegué yo un día vi que habían llegado al nivel de derrumbe, que eran completamente escombros, porque estaba una vivienda de mampostería de esto, me los encuentro ahí con piquetitas y paletines. Y claro, dije, pero hombre, vamos a coger el pico y la pala, que con esto no progresamos ni nada. Y total, no sé. Yo cuando he tenido estudiantes, pues claro, hay que enseñarles a manejar el pico y la azada, no sé que os hagan daño. Pero lo que me sorprende es que gente del campo haya olvidado cómo se manejan las azadas, cómo se manejan los picos, cómo se manejan las palas, porque ahora es un indicativo que el campo está muy mecanizado, muy mecanizado. Me vi yo pues diciéndoles el típico discurso que le digo yo a que le decimos, bueno, todos cuando tenemos algún estudiante de prácticas, vamos a ver, picar escombros es lo más duro que puedes hacer en ecología, así que tómalo con calma. Ni quieras llegar tanto ni nada, que no es una retroexcavadora, simplemente pica bien, pica y constantemente. Luego, vamos a ver, ya como disponemos de drones, hicimos las primeras, digamos, ¿cómo se llama? Las primeras infografías, los primeros planos, porque nos interesaba mucho ya tener cuadernos de campo, papeles milimetrados, también estos cuadernos con papeles milimetrados, pero cuadernos de campo, donde íbamos señalando el registro arqueológico y sobre todo. No se trata tanto de las típicas unidades estratigráficas, los niveles de excavación, sino nos estamos fijando mucho desde el primer momento en la dispersión de la cerámica. Porque, claro, una dispersión de cerámica en un punto determinado puede que nos esté intentando un basurero, un pequeño basurero, una zona de esto, una zona limpia, puede ser de ocupación o por lo que sea. Los puntitos rojos nos iban marcando la cerámica, los puntitos más grandes, pues el metal que salen a veces esto, y como van a nivel, por supuesto los huesos son importantes, sobre todo por la fauna y por saber todo lo que había y todo lo que pasaba ahí. Con ello, pues bueno, con la planta final de todo esto, ya del muro que hicimos, también con los modelados digitales, ya procedemos luego, ahí vimos que esa cabaña pues tenía un derrumbe interior, tenía la puerta que está aquí,
pero pensamos que no debía ser un hogar. Un hogar porque no tenía ningún hogar. O sea, que no tenía un hogar. No debía ser una cabaña, una casa de habitación, porque no encontramos hogar, no encontramos ninguna hoguera ahí. Nada más el derrumbes y algo de cerámica, quizás un espacio de almacenaje, o no lo sé porque luego después, siguiendo lo que donde pone CF20, esa palabra tan rara, esa sigla tan rara, quiere decir cuerpo de fábrica 20, es decir, la pared número 20. A la pared se le da un número, se le va dando un número. Pues eso lo seguimos en la anterior campaña, lo seguimos aquí, y qué casualidad que esto era un muro, la última fase de ocupación prácticamente, y el muro lo habían ido a poner sobre dos cosas, sobre la necrópolis. Y aparte de eso, pues bueno, esto que ponemos sobre todo, síganme, estos restos que ven aquí, estos están indicando que son enterramientos de perinatales, de recién nacidos o quizás de abortos muy avanzados, de perinatales que estaban ahí en el exterior de este edificio, que no sabemos muy bien lo que es. Entonces, estos edificios, pues aunque esto, no repito, no sea un espacio de habitación, un espacio doméstico, suelen tener unos grandes zócalos de lajas, como ven aquí. Este es el primero que excavamos, de grandes lajas, que ven aquí, unos altados en mampostería, y luego no tenían, en algunos puede que tengan cubierto vegetal, pero en otras aparecían muchas tégulas romanas, que claro, esto está muy cerca de Valeria y es posible no que fueran a robarlas o a cogerlas a Valeria, sino también conocemos en la tarde antigüedad y ya desde bajo el Imperio Romano que muchas casas se desmontan simplemente para vender los materiales. O sea, Valeria, como era una ciudad tan grande, debía estar ya en época visigoda, había disminuido población, pues eso podía propiciar perfectamente una venta de materiales. Yo digo ya una determinada relaciones comerciales porque tanto la cultura material que nos ha salido nos habla de un hinterland, el entorno y sobre todo la cercanía con Recópolis, que claro, que todos esos intercambios evidentemente se tienen, aunque no hayamos encontrado aquí ninguna moneda, se tienen que hacer ya por relaciones de tipo comercial, de tipo económico. Esta es ya cuando nos empezó a salir el muro, lo primero que excavamos, este muro que ves aquí, se despejó todo esto era más o menos las 2 semanas o 3 semanas de excavación, y luego aquí es donde nos apareció la primera fosa. Ese punto negro que ven aquí, esta es la primera fase de la necrópolis. Todavía no hemos acabamos esta campaña pensando que efectivamente aquí habría más, más sepulturas. Hoy puede que después de estas lajas aquí tiradas puedan corresponder a una sepultura. Hoy lo dudamos más porque después de haber excavado más extensión, para ser una especie de cementerio de necrópolis, a pesar de que haber encontrado fosas y todo esto, o sea, de gran necrópolis, es decir, un cementerio, digamos, local o lo que sea, esto tenía que aparecer, desde luego, por lo menos en revuelto o en extensión, muchos más huesos humanos y aparecen más huesos animales que humanos ahí. Así que puede que estemos, ahora lo explicamos, ante dos únicas sepulturas. Estos son los perinatales que aparecen en la periferia de los muros. Vamos a ver, tengo otra aquí lo ven uno de los dos perinatales que vienen, el individuo 2 y el individuo 3. Esto me parece que es la campaña 2024, no la de este año. Y bueno, pues no quiero insultar su inteligencia porque aquí tengo muchos compañeros arqueólogos y me van a decir qué pasa. Qué huesecitos tan limpios, ¿verdad? Pues esto es lo típico, que este perinatal, que aparece aquí fotografiado del todo, no es que esté limpio. Es que nos dimos la vuelta y cuando nos dimos la vuelta, pues nos encontramos a uno de los operarios que está poniendo los huesos, poniéndolos sobre la piedra, en vez de excavarlos en extensión. Desconocimiento nuestro por no haber estado mirando, desconocimiento suyo, inocente, y culpabilidad mía por no haber estado mirando en ese momento hacia allí. Pero bueno, estas cosas pasan. Las lajas, como ven, a mí me llamó mucha atención esta, dije a ver si tienen algún tipo de decoración y todo. Después de que la limpié bien, incluso le eché un poco de agua y todo, después secó,
Esos son huellas del arado que han pasado por ahí, nada más. No hay ningún tipo de decoración en las mismas. Esta es la primera fosa que aparece ahí, que aparecen los tirilluelos. Y luego esto es, claro, ustedes fíjense, esto es, el muro viene por aquí, está cubriendo la mitad de la fosa. Y esto es pues la infografía que hicimos, el escaneo con una iPad que hicimos ahí y que te permite pues precisamente que todavía no habíamos desmontado el muro, pero pudimos ver perfectamente cómo era y documentarla completamente. Estaba con cistas, con algunas paredes con cistas. La otra que apareció este año, esa estaba completamente rodeada, pero bueno, hacían ahí una cosa de cistas, y como ven tiene 1,9 m de largo y se entierra, tiene el depósito, o sea, la fosa pinocchal donde depositan el cuerpo estaría enterrado a unos 71 centímetros. Aparecieron aquí 4 individuos enterrados, es decir, es una tumba familiar que es reocupada muchas veces, solo encontramos al individuo 4, que fue el último que se enterró ahí. El resto, pues los huesos estaban apartados. Es que no tengo fotos, si no se lo enseñaba, no tengo fotografías ahora mismo, no he encontrado el proceso de excavación. Los huesos de los otros individuos estaban apartados en las paredes laterales. Están ahí. Y después, pues bueno, esta ya es de 2025, abrimos otra de las, como ven, hemos ampliado totalmente todo este lado, no aparecen más fosas, no aparecen más estructuras, ahora ahí está todavía con tierra, pero era todo roca, o sea, sí, la afloraba la roca natural y sin más estructuras que aparecían por ahí. Y por eso digo que no, sí, es una necrópolis en el sentido que hay 2 fosas, pero no es una gran necrópolis, una necrópolis de poblado. La otra fosa, y la ven ahí, que está aquí, esta parte de aquí, todavía sin excavar, y ahí la ven pues con el individuo que ha aparecido, otro individuo de unos 30 a 40 años. Esto todavía está en proceso de estudio. Por primera vez nos ha salido afuera, y esta es la pieza entera, la única pieza cerámica entera que nos ha salido en toda la excavación. Hemos podido pegar cachos o lo que sea, pero nada que se aproxime a esto. Este jarrito todavía está en proceso de estudio, todavía no se ha entregado al museo, y cuando lo llevemos al museo, al igual, esto tenemos que pedir un permiso, porque no lo hemos vaciado. No lo hemos vaciado porque, claro, ahí también pues que se ha dicho también la polémica cuando no aparecían iglesias o poesía, que bueno, que estos jarritos en realidad era la prueba de que eran banquetes rituales que luego se enterraban, y por lo tanto lo que había aquí era un ritual pagano. Ya se está viendo, sobre todo ya analizando los interiores, que en realidad lo que contienen es óleo, aceite, y eso es un ritual totalmente distinto. Entonces queremos ahí llevarlo a alguien, buscando un laboratorio que nos pueda hacer ahí algún tipo de análisis y confirmar que contiene ahí, por qué encerraron a este señor ahí. Si libaciones por fin, o como pensamos ahora, hay un consenso que se aprecia tanto en los distintos autores, que lo que en realidad no es más que un óleo totalmente cristiano, un óleo de extrema unción. E hicimos carbono 14 también. La Diputación nos dio un dinero para hacer pruebas arqueométricas, y bueno, a este individuo 4, pues nos salió que fue el último que se enterró, el que estaba más entero, y nos salía ya de la última fase de poblado, ya es de entre el 667 creo y el 714, ya de la última fase del poblado. Pero hicimos otro, este me parece que es del individuo 2, si mal no recuerdo, y este ya nos daba 592, 660. Es decir, estamos ya en el siglo VI. Ya tenemos la primera fase del poblado. Y este poblado, pues, pobre, miserable, no parece. No parece porque tenía este otro afuera. Era una mujer que tenía, pensamos, 2 pendientes. Han aparecido en las tumbas y con los perinatales unos 6 individuos, 4 no sabemos qué sexo tienen, 2 son hombres y 2 mujeres.
y 2 son mujeres. El anterior se murió con unos 50 años, bastante mayor. La mujer esta creo que era creo recordar, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero creo que no me equivoco, eran de entre los 30 y 40 años, esta mujer. Tenía los pendientes y la falange con un anillo. Con un anillo en puente, y supongamos que esa aguja era para algo de empeño. Estructuras complejas de patio, como hemos visto antes. Un ajuar que se permite cierto ajuar, vamos a llamarle medio. Y además, otra de las piezas que han salido 3 fragmentos de medio. Este lo he hecho examinar por Álvaro, que fue el que excavó precisamente el ajuar el taller de Recópolis, fundada en el 578 por Lovigildo. Ahí ven las calles en un lateral, ahí ven el taller de vidrio que lo excavó, y lo que me vino a decir es que, bueno, tiene las mismas, digamos, defectos de fábrica, las mismas burbujitas que tiene por dentro. Eso denota, pues bueno, un vidrio actual de Murano, por ejemplo, de Venecia, vale, venderte una pieza de Murano con alguna burbujita dentro, lo que sea, es una aberración. Es decir, tiene el mismo tipo de burbujitas y de todo, de no dominar toda la técnica que tenía este taller que vemos aquí. Que vemos ahí, por ejemplo, eso es un ungüentario de Recópolis. Se lo traigo porque el diámetro más o menos dice que debía pertenecer a un ungüentario. Apareció totalmente fuera de contexto. Hombre, se ve que es bastante antiguo, y cuando vi yo el diámetro y se lo llevé a Álvaro, efectivamente me confirmó que era una pieza que no era una botella de Mau que había tirado por ahí, alguno por allí. Y luego también hicimos unos análisis polímicos. Nos dio para hacer unos análisis polímicos precisamente de esa tumba. Y lo que nos dice no nos habla tanto de la fase del 711, sino más bien de esa fase del siglo VI, de finales del siglo VI, de principios del siglo VII. Aquí, bueno, pues es todo lo que nos hace el laboratorio, que me parece que es del CSIC, Cunepurus, Quercus Virginia, Quercus Montafilia, la Vitae, Dan Virginio, que palabras tan raras, resumamos. Pino hay un 3%, no viene mucho pino de la sierra. Lo que más abunda es el quejigo y sobre todo, bueno, 5%, pero bueno, sí, las sabinas, y sobre todo la encina. Todavía hay mucha encina por Chumillos, por allí, por esa zona. Eso también nos habla también un poco de que, aunque no hayamos encontrado demasiados huesos de cerdo, de moderno, eso debería ser también un propicio para los marranos. A lo mejor no han aparecido tanto marrano por ahí porque los tenía precisamente por el campo, no lo sé. Tomillares y matorral un 10%, y bueno, nos hace un 5% de polen de cereal. Ya tenemos complemento de dieta, de cereal, no demasiado, pero sí, efectivamente se combina de cereal, y sobre todo mucha gramínea, es decir, el pasto, la hierba normal y corriente, que nos está hablando de un complemento para ganado, para bastante ganado, y que es algo que ha confirmado toda la fauna que se ha estudiado en todo el yacimiento. De tal manera que los finiduelos pues tenemos tanto algo de gallinacia, tenemos también conejos, tenemos un complemento, no demasiado con la caza, pero sí han aparecido huesos de ciervo, pero lo más abundante, el ovicápido, los ovicápidos, corderos y cabras. Corderos y cabras es lo que más recogemos por ahí, y que deberían ser ocupar en este siglo VI, bueno, también en el siglo VI y en el siglo VII, también finales de la última fase, debían ser la parte esencial de la dieta, lo que son el ovicáprido. Y claro, esto nos está hablando pues de un periodo de bondad climática, entre el 615 y el 615, ponéis 620, es entre el 670, que han constatado que tras un enfriamiento que hubo a principios entre finales del V y principios del XX, motivado, parece ser, las últimas investigaciones, motivado por las erupciones de los volcanes italianos, porque fíjense que cuando, no sé si es en el 490 o 502, una fecha de esas, entra en erupción el mismo Vesubio, y el día que entra en erupción, las cenizas las ven en
Constantinopla, es decir, en Estambul, las velas cenizas. Supone un enfriamiento del clima que hubo y luego se recuperó esa bondad hacia el 615. Hacia el 615, al tiempo que en época de Suntila, por ejemplo, Suntila fue quien ya ha reunificado definitivamente la península ibérica al estado visigodo, es quien acaba de conquistar y quien echa completamente definitivamente y anula la provincia de Hispania, el rey Suntila, por supuesto. Vamos a ver, como no puedo leer aquí, porque yo lo leo muy pequeño, aumento esto, porque es un texto muy elocuente. Es muy largo y no me lo sé. Alguien cercano a San Isidoro, puede que la corte de Suitilia, se refiere a Hispania. Tú eres rica en frutas, en uva copiosa, en cosecha alegre, te vistes de mieses, te sombreas de olivos, te coronas de vides. Tú eres olorosa en tus campos, frondosa en tus montes, abundante en peces en tus costas, abundan peces en tus costas. Tú te hallas situada en la región más grande del mundo, ni te abrasas en el ardor tropical del sol, ni te entumeces en rigores glaciales, sino que ceñida por templada zona del cielo, te nutres de felices y blandos céfiros. Tú, por tanto, engendras todo lo que producen los campos. Se refiere naturalmente a Hispania, a Hispania, al reino España, totalmente con este texto. Y luego, pues bueno, a digamos, pastoreo, a estas relaciones comerciales, a estas que está estableciendo, digamos, unas relaciones comerciales que viene Virgilio probablemente de Recópolis, que trae Tegulae y pues seguramente comprada de Valeria, que trae Tegula quizás comprada de Valeria. Todo eso, pues hay, claro, casas que también tienen que ser su propia unidad de producción, es decir, que tienen ahí sus propios talleres, tienen que tener sus propios almacenes, su propio patio abierto, el patio abierto, el puntero, este es el patio abierto que ven aquí. Ya al final de la charla, fíjense en este elemento que sale aquí, y luego estas piedras también colocaditas, que es un banco corrido, hecho en un cobertizo. Fíjense esto que ya les explicaré al final de la charla, volveremos sobre este tema que vemos aquí. Bueno, pues es una unidad de producción, aquí lo vemos aquí, el espacio primario está aquí en amarillo, fue la cabaña primaria, y luego quizás, porque luego el resto de construcciones se apoyan en ella, quizás ya hay unas ampliaciones de un espacio que no sabemos, también encontramos en donde está aquí en verde la UF5, creo que es, la UF5, unidad funcional 5, es decir, habitación 5, ambiente 5, llámenlo como quieran, el ambiente 5, esto que también encontramos ahí un hogar, o sea que podría ser de otro miembro familiar, algún hijo que se pueda vivir ahí o lo que fuera. Esto es una de las entradas, y aquí lo que tenemos es otra de las entradas, aquí abajo, aquí, y aquí tenemos una chimenea que no se ve muy bien desde el aire. Aquí hay un silo, quizás no tanto para almacenamiento, sino para algún animal. Este es el patio abierto, suponemos que esto era ya para tareas agropecuarias, y luego esto que no lo hemos sabido interpretar muy bien, esto que vemos aquí, que ahora lo veremos con detalle, que es como una construcción así en forma circular, no sabemos si era un gallinero. Yo estuve viendo, ¿cómo se llama? Cómo eran las almazaras para aceite y para vino, las presas de vino para aceite, y sí que, forzando mucho la interpretación, porque también nos apareció ahí un pequeño silo, podían ser apoyos para una presa, pero todo es muy vago, y sobre todo que ahí no hemos encontrado, solo se ha encontrado, les adelanto, un hueso de aceituna. Y si eso fuera una almazara, o si eso fuera para uvas, nos tenían que haber salido pues con las semillas. Ya les adelanto que también se han hecho la plantación. O sea que no sabemos muy bien para
para qué era esa estructura. Aquí la ven la cabaña que se excavó, la primera que se excavó. Ven lo que es la entrada. Los suelos siempre son tierra batida, no hay pavimentos, no hay baldosas, no hay piedra, lajas de piedra, nada, todo suelo batido. Muchas veces solo lo distingues de esto pues porque empiezan a aparecer bastante cerámica. Por eso es tan interesante mapar los fragmentos cerámicos, no solamente para distinguir basureros, sino espacios de trabajo, espacios de función, sino también para no perder la cota del suelo, que aquí es muy fácil bajarte directamente a la roca natural. Como ya les he dicho, son grandes lajas, es un muro doble, laja y paramento interno, paramento externo y luego algún tipo de relleno, y ya hacia arriba tendría mampostería. Esto, como mucho, haciendo el cálculo del escombro de la mampostería y de todo, la cumbrera, que es un tejado a 2 aguas, debía llegar a 1,90. Pero claro, la cumbrera es arriba del todo, donde parte de las aguas. Entonces, claro, 1,90, pues mi padre, que es bastante alto, mucho más alto que yo, pues ahí posiblemente tendría que ir agachado. Pero es que estudios que se han hecho en la bética, no, en la tarraconense se ha llegado a la conclusión que en el Alto Imperio Romano la altura media era entre 1,58 y 1,59, no llegaba a 1,60. Así que suponemos que también aquí, a pesar de que los visigodos en la necrópolis visigodas, es decir, los que vienen de fuera, se han encontrado individuos bastante altos que llegan al 1,80, al 1,75, incluso alguno al 1,90. Estos hispanogodos, descendientes de los romanos, por lo menos aquí en esta cabaña, debían ser bastante bajitos. Aquí ven la chimenea, que ven aquí. Sí que no les he podido traer, por más que las está buscando en el ordenador, deben estar por ahí perdidas en el disco duro. Piezas de cazuelas de hierro, que aparecieron ahí incluso. Y luego algunos claves y remaches que también debían ser de piezas de cocina. Y también nos salió algún gancho que no tengo para traerles en el hogar de la chimenea. Esto, como ven, es muy semejante pues a otros, no difiere de otros yacimientos que se han excavado cabañas similares, como está el caso del Chillo, Casa del Ancho de Trigo, que es en Ávila, en la provincia. En 2017 ya se excavó lo que es la otra unidad funcional, lo que les decía que hacía tener un hogar, y ya encontramos en el área funcional ya la campaña no 2017, sino está la de 2019. En la 2019 encontramos este espacio de almacenaje, lo que les decía, esto que al final no lo interpretamos como silo, sino... esto sí es un silo, estaba yo equivocado. Lo que debe ser para un animal, esto sí es un silo, o sea, es un espacio de almacenaje, es la estructura esta. La estructura esta, el agujero que ven aquí, el silo que ven aquí, posiblemente debía ser para algún animal, para alguna gallina, algún conejo, quizás algún caballo, alguna vaca que estuviera ahí de agua. Sin embargo, el otro es más profundo y posiblemente sí que tenía que ser un silo de cereal. El otro que ven aquí, este que ven aquí. Bueno. La cerámica que aparece, pues la mayoría es de cocción reductora. Hay alguna de cerámica oxidante, pero casi toda cerámica común. Ya les he dicho que no han aparecido fragmentos. Miren, aquí sí que tenemos el ganchito, que no lo encontraba yo, el ganchito que suponemos que es para colgarlo en el hogar del fuego, para colgar alguna marmita o algo por el estilo. Apareció ahí está el ganchito. Y las formas suelen ser principalmente ollas, algunos cuencos y también algunos jarros y botellas, algunas asas sí que nos han salido de ahí. La decoración es muy somera, casi toda incisa como ven aquí, algunas con ondulaciones. Estas son de la campaña de este año, que han aparecido, que ven ahí. Y luego, claro, yo les llamo ahora a esto porque estamos hablando del 711, que esta cabaña se cierra, y digo cierra literalmente, hacia el carbono 14 que hacemos, que nos da un margen entre el 680 y el 722. Es decir, lo que pensamos en un primer momento es que esto no hay cerámica islámica de ningún tipo, no aparece cerámica islámica, ya está.
La invasión islámica que aquí provocó que directamente se abandonase este poblado. Desde luego no habrá aparecido a nivel de incendio, ni que fuera saqueado, ni nada, pero lo que supone una relación que iba en la meseta, que pasaba por Toledo, que pasaba por los yacimientos estos romanos de Ciudad Real, por la ciudad romana de Ciudad Real, que están ahí en Ciudad Real, iban hacia Murcia, iban a Valencia. Aquí cambia completamente la relación del Mediterráneo, y ya el nuevo Estado emiral, el Valiato y todo, están implantando una nueva organización territorial en el que Sark al-Ándalus ya no deja de ser una... Sark al-Ándalus es el distrito en el que estaba el Sinisa, es decir, la Valencia islámica. Sark al-Ándalus, repito, no deja de ser ya un territorio, digamos, ya más secundario dentro de la organización territorial islámica. Al tener esto, está relacionado directamente con el tráfico, con todo el tráfico, vamos a llamarle comercial, de gentes y de todo, en las relaciones con el Mediterráneo, pues el poblado de los Perilloros no sabíamos muy bien por qué, no acertamos a explicar, que debió dejar de interesar como punto estratégico de paso comercial o de asentamiento, y por lo tanto se abandona, ya no interesa estar allí. Hasta que, claro, aquí ha llegado, pues en los últimos años, este es el último libro que ha salido sobre el tema, El Dios Incomprendido, de la editorial Despertaferro, lo he leído de un tirón, yo se lo aconsejo, es interesantísimo, de José Sotochica y de Francisco Jiménez Espejo. José Sotochica ya lo conocen, es novelista e historiador, y luego Francisco Jiménez Espejo es climatólogo, y es una obra, un tándem muy bueno, que desde luego no nos habla sobre todo del clima en la tarde antigüedad, sino trata muchas épocas. ¿Por qué les cuento yo todo esto? Porque, vamos a ver, quizás vamos voy a decir casi prácticamente desde el siglo XX. Cualquiera que se plantease hacer una tesis, una hipótesis o cualquier cosa, hablando de que el clima ha influido en una determinada sociedad, fíjate lo absurdo que nos puede parecer esta afirmación ahora, porque es de perogrullo, está influenciando hoy lo vemos, hoy lo estamos viendo. Y aún así, a finales de los 80, con todas las sequías que se organizaron en Etiopía y todas las guerras que provocó eso después, que no influyera en el clima, pues era un poco delito. Bueno, pues a todo el que iba, yo voy a estudiar, a ver si aquí hay un enfriamiento, una glaciación, incluso en el Paleolítico mismo. Bueno, el Paleolítico consentían un poco más porque, por el estado de precariedad tecnológica que tenía tanto el Homo sapiens como los homínidos. El Paleolítico consentían más. Incluso también en el Neolítico y en algunos periodos prehistóricos. Pero ya cuando te metías en épocas históricas, te acusaban de determinismo geográfico y que está usted contando una película de ciencia ficción. Esto afortunadamente ha cambiado, y claro, ahora se está viendo una revolución, yo llamo uno del clima, no estamos en una revolución del clima, con el enfriamiento que tenemos ahora, con el cambio climático, pero también una revolución historiográfica, porque estamos explicando mucho mejor fenómenos como incluso lo fácil que fue la invasión islámica, por el enfriamiento que supuso, por ese clima tan salvaje, que el enfriamiento que supone a finales del siglo VII y principios del VII, incluso en el VIII. En el VIII también, ya bajo autoridad islámica, también tenemos crisis climáticas y todo eso. Entonces, bueno, el clima era tan importante que tenían bastante, y sobre todo las sociedades del pasado tenían mucha más conciencia del clima de lo que hemos tenido nosotros en el siglo XX. Concretamente también los visigodos. Sisebuto y San Isidoro ligaban el conocimiento del clima, que se me ha ido la tecla, no a la historiografía naturalmente, sino lo ligaban a la astronomía. Me he confundido, luego lo cambié. Lo ligaban a la astronomía. Por ejemplo, hay un pasaje de San Isidoro que dice, refiriéndose a la constelación de Orión, que parece ser, ahora mismo no recuerdo, sí fue el que aparece atribuido a Perseo, pero recuerdo también que murió por un escorpión gigante, Orión porque orinaba, parece que tenía algún problema de ese tipo, el Orión. Pues decía que la constelación de Orión
ligaban de que los años que desaparecían una serie de estrellas, concretamente el puñal o la espada, era un año que iba a haber nevadas, lluvias, el tiempo iba a ser infame. Esto se ha visto después que no era así, pero bueno, teorizaban sobre este tema. Y los registros polímicos nos dicen ya que entre el 680 y el 713 la mayor incidencia en los registros políticos de la Artemisia, la mayor incidencia en los últimos 5.000 años, es decir, es una planta de que está sobre todo en terrenos que hay muchísima arena, y esto tanto en los Pirineos. Es decir, debía haber esto convertido en un sequedal motivado pues precisamente por la falta de precipitaciones, de lluvia, la falta de precipitaciones. Hay quien dice, hay un estudio que me parece que menos de 200 milímetros de precipitaciones en esta época, tanto visigoda como en la antigüedad, puede que también la medieval, menos de 200, eso significa una cosecha de cereal que no germina. Y había muchos inviernos que no llovía nada. Y luego esto, pues, de vez en cuando, esto estaba totalmente asociado a lo que son las grandes riadas. Unas tormentas, unas torrenteras enormes que, bueno, que provocaban inundaciones ayer como hoy. Nosotros tenemos una experiencia reciente el año pasado aquí. Y luego además la crónica mozárabe dice de una gran hambruna que asoló Hispania durante el reinado de Virgilio, del 608 al 687. Esta es una crónica ya hecha en época islámica, que todavía recordaban porque todavía había hambrunas y todo que sucedían también en esa época. Y esto además, pues, Virgilio pide auxilio a los obispos, hace un concilio, es decir, está diciendo a los obispos que recen más, que hagan el favor, que el mundo se está derrumbando, el mundo en que vive. O sea, figurante del gobernante la desesperación que tenía. Y así en el 13 concilio de Toledo se fue obligado a condonar las deudas. Condonar deudas significa que no se pagan impuestos, porque no había impuesto que sacar, absolutamente impuesto que sacar, debido a que las cosechas pues no germinaban, y eran una tras otra, año tras año. Y con esto, pues claro, ¿qué pasa? Que las cosechas, si no germinan, se come poco. Si se come poco, te debilitas. Ya tienes si comes poco, eres más susceptible a virus de todo tipo. Y encima, claro, ¿qué pasa con las ratas? Que si en el campo no hay agua, no hay alimento, se tienen que ir a las ciudades. Y con ello llegaron, pues, pestes bubónicas. Una gran pestilencia, que como se trató de buscar un chivo expiatorio, pues claro, la característica universal parece ser que son los judíos. Por lo menos hasta ahora mismo. Hasta el siglo XX eran los judíos, hasta 1945. Lo digo esto porque no estoy haciendo, desde luego, por la situación de Palestina, ninguna propaganda sionista. Hágame el favor, pero efectivamente fueron perseguidos hasta el punto de que Égica, su sucesor, habló de una solución final, una especie de solución final judía. Así lo han calificado algunos historiadores, no es una metáfora, pero bueno, que la utilizo yo porque aparecen algunos historiadores. Decreta su dispersión, que las comunidades judías se dispersen, se vendan como esclavos, y claro, como no hay impuestos, pues me quedo con todas sus posesiones. Así sobrevivía la monarquía y así sobrevivió el Estado durante esos duros años. Si el clima no influye en las sociedades, que venga Dios y gloria. Y esto empeoró porque Vírica, que todavía gobernó con su padre Égica, se ven obligados por la pestilencia a abandonar el Palacio de Toledo y buscar por los caminos saber dónde en asiento no haya peste. De lo mal que lo estaban pasando entonces. Y claro, Égica también se ve obligado a promover leyes que eviten tratamientos ilegales de siervos. Los siervos de las vidulas, esta es otro gran yacimiento visigodo que está aportando mucha información, y también que luego, bueno, que en principio es una vidula, es decir, una villa visigoda, en los sitios en Toledo. Luego alrededor se convierte en monasterio, porque por dentro, después cuando no es vidula, se utilizó también como enterramientos por dentro, y luego además es ocupado, tiene unas construcciones alrededor, se crece alrededor también en
asentamiento islámico. Pero bueno, lo original era la villula que están aquí, que bueno, ha traído mucha polémica, y yo la verdad es que, en fin, entiendo la polémica, pero también entiendo a Jorge Morín y a Antonio Malalena que formulen, y también Jorge Barroso, no recuerdo el nombre ahora mismo, Rafa Barroso, que formulan que esto, porque efectivamente en planta es exacto a Santa María de Narracodones. Así que posiblemente el arte es una hipótesis, digamos, razonable pensar que el arte asturiano esté copiando modelos de edificios que había en París y todo, como vemos ahí. Ahí tienen el yacimiento de los hitos, y luego, claro, se ven obligados a retener a siervos, porque es que muchos mueren, muchos están muriendo de hambre, quieren huir, y algunos otros pues sencillamente ofrecen mejores condiciones de unos sitios a otros. ¿Eso qué significa? Cambiar de un sitio a otro. Pero también en esta época, y les voy a decir por qué, también muchos poblados, vamos a llamarle, que no estaban encomendados, que no estaban feudalizados, que eran campesinos libres, debieron trasladarse a estas villulas como siervos, porque no tenían nada que comer en sus respectivos poblados. Pero desde luego lo que no les gusta nada, lo que es preocupante, porque se pueden producir grandes disturbios y enfrentamientos sociales, es que entre migrantes se estén robando siervos entre ellos. Y bueno, también pues ahí está el genio visigodo, el genio humano, ¿no? Que también se adoptaron respuestas que hasta ahora creíamos que eran islámicas, pero ahora se ha visto que las famosas acequias de Carea son unas acequias que están en la Alpujarra granadina, que bueno, como eso es un terreno tan seco de que solo puedes criar cabras por ahí, pues lo que hacían era hacer esas acequias para recoger el agua de la montaña en invierno que llovía, que se precipitaba por la nieve, y eso iban a unos depósitos, a una serie de depósitos, y permanecían ahí como fuente de agua potable durante el seco verano por aprovechamiento agrícola. Todavía no conocemos que sea para regadíos, pero sí, por ejemplo, para bregar el ganado. Esto lo digo porque también está cambiando un poco el paradigma historiográfico, que decimos que, bueno, que en esta época todos los poblados en altura, los que después serán los Kusum islámicos, los Castra, se hacen huyendo de la alta fiscalidad. Es decir, campesinos que tienen una alta fiscalidad, mira, yo me voy allá arriba y que me vengan a buscar. Pues ahora hay que empezar a plantearse que se hace precisamente porque la montaña es un clima mucho más benigno que la árida meseta. O sea, están cambiando mucho las cosas dentro de este paradigma. Y bueno, volviendo a los quiribueros. Yo una cosa que quería decirle de que, bueno, también hicimos, pues lo quiso hacer, se ofreció Leonor Chocarro del CSIC, hacer una flotación que es estudiar las semillas que tenemos en los quiribueros. Esto fue en 2019, nos encargó que cogiéramos unos cuantos sacos para hacer la flotación, y cuando vieron todos los sacos que teníamos, dijeron, nos habéis pasado, pero bueno, dejamos de novatos, porque basta, pues aquí lo van a ver. Bastan con salitos así. Y nosotros había 20 sacos de estos de cemento. El proceso, como ven, es muy sencillo. Lo que se buscan es semillas, se tiene que limpiar completamente la tierra. Esto es una máquina de flotación, es decir, es autodidacta completamente. Es simplemente un cubo de basura al que se le engancha lo que es una manguera para que salga el agua ahí. Hay agua. Luego se deja secar y bueno, pues no sé si decir que fue decepcionante o elocuente, porque tan solo nos encontraron 4 elementos. 4 elementos: una semilla de cebada, una semilla de mijo, cultivo cereal, una semilla de trigo y un hueso de aceituna. Nada más. ¿Por qué digo que más que decepcionante es elocuente? Porque esto nos está hablando de que cuando lo sacamos del interior de esta unidad de producción que les estoy haciendo, ese poblado estaba completamente abandonado, habían volado todas las posibles semillas y ya solo quedaban de manera residual. Es decir, había sido completamente abandonado. Completamente abandonado. Y luego, bueno, otro indica que esto fue lo que le digo, el 652 y el 722 del carbono 14, cuando esto, estamos hablando de finales del siglo VII, es decir, cuando esa gran crisis climática que les acabo de decir, y también encontramos signos de abandono en lo que es este banco corrido que antes les decía.
Porque en ese banco corrido, aquí sería un poco las paredes del la pared por el que sube el chamito, este es el banco corrido de la pared. En ese banco corrido, pues encontramos herramientas. Una hoz como la que aparece en los ¿cómo se llama? En los beatos. O sea, esto también va a ser utilizado en la plena Baja Edad Media hasta nuestros días. El famoso cine, este tipo de obra. Y claro, aquí sabemos el hacha, en este caso está cortada, y lo que nos está hablando es que efectivamente, aunque no hayamos encontrado semillas, pues también aquí debía haber algo de cultivo de vino, en este poblado. Y digo abandonado porque, bueno, también aparece un cuchillito, no encuentro la diapositiva, a ver si está por aquí. No tengo el cuchillo, al final no lo encuentro. El cuchillo, también aparece un cuchillo, y eso estaba en el banco. Se lo digo esto porque yo algunas veces, pues cuando he hecho algunas prospecciones, me he encontrado con los chotos famosos, esto tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla-León, pues ahí te encuentras a veces las herramientas oxidadas, abandonadas, totalmente conchabrosas de los paisanos. ¿Por qué? Porque es el propio agricultor que las deja ahí, nadie se las va a llevar nunca, las deja porque siempre intenta cultivar. Luego, pues por innumerables circunstancias, al final pues no vuelve a ser la tierra cultivada y ahí están abandonadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volvemos a la cabaña. Este es el proceso de excavación. Esta es la entrada. Aquí está, parecía la chimenea está aquí y la entrada está aquí. Se lo acerco. La misma fotografía, la entrada. Esto es la jamba. La jamba, en este caso una de las jambas, y aquí quieren entrar. La puerta está tapiada. ¿Por qué la tapiaron? Porque se marcharon de allí y pensaban algún día volver. Es decir, yo lo que estoy formulando es la hipótesis basada en otros ejemplos etnográficos, que aquí debió ser un periodo de muy malas cosechas, que dice, tapia esto y vámonos a otro sitio a ver si nos va mejor. Y yo estoy convencido que dado la cerámica, dado el ajuar de herramientas que tenemos ahí y dado el abandono de estas herramientas que tenemos ahí, esta gente pensaba volver. ¿Me estoy haciendo una novela histórica? No. Me estoy basando en que en la India es muy común, hasta hace muy poco, que durante el monzón, el periodo del monzón, que pueda haber inundaciones, o por lo que sea, o que incluso que avisaba ya la meteorología, que pueda haber inundaciones, pero esto ha sido históricamente, no es de hoy. Cogían, cerraban la cabaña, también incluso en sequías, cerraban la cabaña, se iban a una ciudad donde tenían familiares, esto, y luego regresaban. Es decir, existe, incluso hay una película que todavía no he visto en YouTube, que narra precisamente esto, de gente que tapia sus casas, las tapia completamente, las tapia con piedras y luego volvían. Aquí de alguna manera a lo mejor se fueron a ver si algún magnate me puede acoger o no durante un tiempo, lo que sea, porque pensaban volver. Luego ¿qué pasó? Que llegó la invasión islámica, la que será futura con la de Santander. Sabemos que aquí hay unos conflictos tremendos que podemos hablar en futuros cursos de ellos también en el siglo VIII, y ya no se dieron condiciones para que volviera gente aquí a sentirse en este poblado de visigodos. Y con esto yo quería pedir un aplauso, no para mí, sino para Miguel, porque este yacimiento lo encontró, ¿no? Y lo puso en carta arqueológica, que se lo tiene muy callado. Porque si él no podía... Bueno, aplauso no puede ser para mí, nunca. Sí, es verdad que lo descubrí en su momento. La verdad que te tengo que agradecer a ti la magnífica exposición, y sobre todo porque me has hecho volver al pasado. O sea, descubrí el yacimiento, excavé en Gómez, excavé en Acrópolis. Bueno, la verdad que te felicito la verdad por el trabajo de investigación que tenéis, porque hay muchas cosas que son muy interesantes que nos van a permitir, pues bueno, como surgió en su momento, el poblado de Gómez en su momento fue una revolución en los estudios de tardoantigüedad, porque cambiamos el paradigma de las villas romanas por los poblados campesinos, y eso era una ruptura en su momento, hasta los años 2000.
era otra cosa, ¿no? Y porque empezamos a ver pases en el mundo tan antiguo. Hasta entonces, todos en el mundo, cuando cogéis una cerámica de estas características, pues era de sexto octavo, todos así, hemos aprendido. Yo creo que hemos aprendido en la universidad así, pero bueno, a partir de entonces hubo un cambio bastante interesante, ¿no? Y funcionalmente, pues bueno, el mundo de los siglos, las cabañas de esos semi-reunidos, que nos hablaban un poco de esto, ¿no? Hablaban un poco de estas sociedades pseudonómadas, ¿no? Que vivían sobre todo fundamentalmente de la ganadería y se desplazaban y todavía tenían estructuras muy permanentes. Pero bueno, yo no voy a contar mi vida porque creo que has hecho una exposición magnífica. Os felicito, os agradezco estar aquí y ahora, bueno, si alguien tiene alguna, antes de clausurar, a ver si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, seguro que sí. No me sean tímidos. Es la primera vez que en las charlas que hemos estado previas a esta, que aparece el concepto del clima, el concepto de la astronomía, que no se había oído prácticamente hasta ahora. Y es curioso porque los romanos no eran, los visigodos no eran muy estudiosos de estos temas, pero sí los que vinieron después, que son los árabes. Sí. Esos sí que eran realmente estudiosos de la astronomía y de otras ciencias. Bueno, también tenemos a los visigodos por bárbaros y redentos. De hecho, los imaginamos ahí destruyendo Roma en el 410, pero hay que decir que el saber de San Isidoro, o sea, fue un icono en España, sino todo el mundo. Y de hecho, sobre la obra de San Isidoro, por ejemplo, era de las más consultadas en el monasterio de Cluny, de los benedictinos, con lo cual San Isidoro fue también la base en la que se cimentó todo el conocimiento cristiano medieval, y San Isidoro también era muy leído en Al-Ándalus. O sea que digamos que los visigodos tenemos el estigma de bárbaros precisamente, pero bueno, es que hay a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, es que no recuerdo ahora el autor, si es Procopio o no. Bueno, no lo recuerdo. Un escritor que de la corte de Carlomagno, Ginaro, que llamaba a los visigodos los más cultos de todos los bárbaros, y que se sorprendía un poco que cómo habían caído tan deprisa. El silo que no era un silo, ¿cómo saben que no era un silo? ¿Qué características han visto? Pues porque es muy bajo. Perdón, que no es muy profundo. ¿Y materiales? ¿Sale material? Y materiales, pero usa aceituna. Únicamente. Nada más. Y es que precisamente a Greve se sacó para la flotación material de ahí. ¿Alguna duda más? ¿Te refieres al de la estructura circular? Sí, el que es. ¿Habéis encontrado en ese, hablando de la estructura circular, habéis encontrado resto de combustión? No tiene nada, ¿no? No, nada. Es muy curioso porque sí que hay asociados en algunas cabañas, que por ejemplo lo hicimos en Clima Occidental y todo eso, hay asociados hornos que están fuera de la cabaña, o sea, están en la parte exterior, ¿no? Son hornos circulares, Nosotros también lo planteamos, pero no parecían apenas calendillos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí lo de las que me ha parecido muy sugerente, yo tengo 1000 preguntas, pero no voy a acabar. Me ha parecido muy interesante, bueno, primero por desconocimiento profesional también, porque yo me formaba en el mundo de las necrópolis. Primero, que la necrópolis esté tan sumamente cerca del poblado, o sea, está pegado. Y lo segundo es que es muy raro, en toda la bibliografía que he encontrado, hay muy pocos casos, que haya estructuras de ocupación encima de la necrópolis. Sí. Eso es muy raro, porque eso supone un cambio, además tan cerca del poblado, ten en cuenta que las necrópolis son espacios sagrados. Sí.
supone un cambio radical en el uso del espacio, no solamente ya que pongas una tumba bajo un muro, sino que supone un cambio radical que en las necrópolis romanas no pasa. Cuando hay las necrópolis hispano-visigodas pueden ocupar los romanos y los romanos, los mosaicos, toda la vida del valle, pero luego encima no hay estructuras que partan o que eliminen esa necrópolis. Entonces, me ha parecido sorprendente. Vamos a ver, es una cosa que a lo mejor la quería haber comentado y te agradezco que me hagas la pregunta, porque, claro, yo hablaba también que no parece la necrópolis del poblado, parece, no sé, como una especie de mausoleo familiar. Entonces, si fuera un mausoleo familiar, sí te explicarías que en cuanto esa familia deja de existir o pierde poder o lo que sea, pues construyan encima de su tumba. La tumba la abandonen y construyan encima. Eso es lo factible. Y sí que estoy yo buscando, porque me han dicho que sí que no es la única tumba visigoda que en un poblado ha aparecido aislada. Y entonces, vamos a ver, campaña pasada ha salido una pieza muy interesante, precisamente sobre la tumba, que es como un fuste de columnilla. Vamos, es una pieza que no es más que esto. Creíamos que era cerámica, pero no, es arenisca. Esta es de sección hexagonal. Entonces, claro, también en los concilios hay algún concilio que te dice que precisamente que te tienes que enterrar en un espacio sagrado. Y si no, tienes que convertirlo en santuario. Entonces, no, es que es mucho especular ahora, ¿no? Porque no puedo defenderlo mucho, porque lo único que tenemos son esas dos tumbas y evidentemente la columnita esta. Pero, y todo parece, o apunta, podría apuntar a que ahí mediante un pequeño altar, mediante algo, se convirtiera eso en un pequeño santuario para ese enterramiento. Y luego cuando esa familia, pues, no sé si era un pobrecimiento del siglo VII o lo que fuera, pues ya perdió su posición social, cogieron y construyeron encima. Desde luego tampoco puedo decir que sea una familia porque todavía no hemos hecho ADN. A ver si ahora Diputaciones da un dinero y podemos hacer algún estudio de ADN y ver si todo eso es una única familia. Bueno, muchas gracias. Pues en las preguntas vamos a clausurar. Me gustaría que Joaquín vinieras a cerrar el ciclo también. Creo que lo he dicho al principio, eres una pieza fundamental, la Queen es una pieza fundamental de estos ciclos. Y creo que, bueno, como decía al principio, no ha habido mejor broche que cerrarlo aquí, en este salón de actos, cerrarlo con esta conferencia y sobre todo también cerrar este ciclo justo, nos ha hecho además un viaje Mitchell maravilloso. Hemos empezado hablando de esos finales del siglo V, en que hicieron los bárbaros, hemos acabado hablando de la invasión árabe. Pero bueno, la verdad es que hemos hecho un recorrido muy interesante a lo largo del tiempo. Gracias a Dios, ninguno hemos envejecido, pues hace tiempo que ha pasado. Y entonces, bueno, también me da mucha alegría pues cerrar este ciclo anunciando que ya tenemos en marcha el siguiente ciclo, que será un ciclo sobre la antigüedad y que, bueno, aparte de contar con Mitchell, porque tenemos que contar con él, es uno de los mayores especialistas y los que más han trabajado aquí, bueno, pues va a ser un ciclo muy potente y que nos va a poner en valor una época de la que, como bien decía, tenemos muchos tics, muchos talks de anteriores, ¿no? Esos visigodos, estos bárbaros, que no son bárbaros, de hecho llegan dentro del propio Imperio Romano, ellos se consideran herederos del Imperio Romano, o sea y además tienen un desarrollo en orfebrería y en desarrollos técnicos y unas vías comerciales muy interesantes. Así que, bueno, por mi parte, volver a agradecer a todos los ponentes,
especialmente a Michel, que tenemos hoy aquí, volver a agradeceros a todos haber llegado aquí y agradecer especialmente a Joaquín y a su equipo y a la Universidad Méndez Pelayo que nos permiten llevar a cabo estos ciclos que yo creo que ya hoy día se están convirtiendo en un referente, y eso es lo que queremos, que todos entendamos nuestra historia como parte de nosotros y que además bueno, pues, la disfrutemos de esta manera. Muchísimas gracias a todos y os dejo para Muchas gracias, Miguel. Pues simplemente agradeceros a todos la fidelidad, la asistencia, y a Miguel organizar también este ciclo que ya podemos considerar consolidado, porque como muy bien acabas de decir, estoy leyendo la ficha del que ya tenemos preparado para a partir de febrero. Después de Roma, la tarda antigüedad en la provincia de Cuenca. Si me dejas que te haga spoiler, yo os lo adelanto. De febrero a junio se celebrarán los jueves, como es habitual. La primera y la última serán aquí. Eso lo estoy diciendo sin leerlo, pero recuerdo que era así. Y bueno, no sé si tiene sentido que ya las publicarás tú. La Carpetania visigoda en relación al territorio de la actualidad de la provincia de Cuenca, de Margarita Vallejo, es la primera, el 19 de febrero. Así es, ¿no? Esa será aquí. Luego Segóbriga, del municipio romano a sede episcopal, Rosario Cebrián, 5 de marzo. Bajo Imperio y Tardo Antigüedad en el interior de Hispania, Ángel Fuentes Domínguez, profesor de Arqueología de la Autónoma de Madrid, 19 de marzo. Arqueología de época visigoda en la provincia de Cuenca, Rafael Barroso, 9 de abril, después de Semana Santa. Epigrafía tardorromana y tardoantigua en la provincia de Cuenca, 23 de abril, Alberto Bolaños Herrera, Complutense. Investigaciones en la necrópolis de Colmenares, Almodóvar del Pinar, José María López Ruiz y Domingo Martínez, 7 de mayo. De Villa, pequeño espacio campesino, la Villa de Noeda, en la época tardoantigua, Miguel Ángel Valero, el 21 de mayo. Últimas investigaciones de acabo en el monasterio servitano Pilar de Arte Blasco, 11 de junio, y la última, el final de un modelo, la primera presencia árabe en tierras conquenses, de nuevo tú y Santiago, ¿verdad? El 24 de junio. Así que eso os espera como y pues reiterar mi agradecimiento porque da gusto trabajar contigo, por lo bien que lo organizas, por lo bien que, con la paciencia que tienes con nuestra insoportable administración. Me refiero a la de la universidad, es muy buena en todo, pero la administración a mí me da vergüenza a veces hasta pediros las cosas que nos hacen que os pidamos, pero luego ver la cara de satisfacción, el interés y el éxito que tienen, pues eso compensa cualquier labor. Ya tenemos 10 en el Consejo de Gobierno este martes, 10 actividades, esta es una de ellas, en el primer cuatrimestre del año que viene, así que seguimos con la marcha, si no se nos une antes algo, pero nada, es broma. No me extiendo más. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias también por cerrar este ciclo. Pues nada más, si no quieres decir nada más, hasta febrero, que está ahí.